Bienvenidos, soy la alumna Gutiérrez Parracinia Mairani del equipo 2 del grupo 607 perteneciente a la Facultad de Medicina de la UAGRO. En este video se expondrá el tema de nódulo pulmonar solitario de la materia de oncología a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Como introducción, el cáncer de pulmón se ha convertido en nuestro país y en todo el mundo en uno de los más frecuentes y más mortales, motivos por los que, al igual que en cualquier otra neoplasia, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y bien dirigido permiten alcanzar los mejores resultados y el mejor pronóstico para el paciente. Como definición, tenemos que el nódulo pulmonar solitario se define como un nódulo de 3 centímetros de diámetro, como máximo, completamente rodeado de parénquima pulmonar, aparentemente sano, y que no se asocia a ganglios linfáticos aumentados de tamaño ni a derrame pleural. La detección de un nódulo pulmonar solitario en general se produce en pacientes asintomáticos a quienes se les realizó un estudio radiológico de tórax por encontrarse dentro de un programa de detección temprana de cáncer de pulmón o por alguna otra razón, como el seguimiento por alguna neoplasia previa, el estudio preoperatorio previo a alguna cirugía o en el contexto de alguna otra enfermedad pulmonar o cardíaca que requiere de estudios radiológicos de tórax. Es importante aclarar que la radiografía de tórax simple en general nos da poca información sobre las características propias del nódulo y el estudio de elección para determinar si el nódulo tiene características de un posible cáncer pulmonar es la tomografía computarizada de tórax. Factores de riesgo para cáncer de pulmón en pacientes con un nódulo pulmonar. Parte fundamental del estudio de un nódulo pulmonar solitario es determinar si el paciente cuenta con factores de riesgo para ser portador de un nódulo pulmonar maligno. En múltiples estudios se ha demostrado que los factores de riesgo para que un nódulo pulmonar encontrado en estudios radiológicos sea maligno son la edad del paciente, la historia de malignidad previa en el paciente, la historia de tabaquismo y el tiempo posterior al cese del tabaquismo. En la tabla 1 se puede observar cómo categorizar a los pacientes con un nódulo pulmonar en alto, medio o bajo riesgo por sus características clínicas. Bueno, en primer lugar tenemos a pacientes de riesgo bajo. Aquí el tamaño del nódulo va a ser menor de 8 milímetros, el paciente va a tener una edad menor a 45 años, sin antecedentes neoplásicos, sin tabaquismo, con un cese del tabaco mayor a 7 años, no va a presentar EPOC, y con características del nódulo en la TC de aspecto benigno. En segundo lugar, a los pacientes con riesgo medio, el tamaño del nódulo va a ser de 8 a 20 milímetros, el paciente va a tener una edad de 45 a 60 años, con tabaquismo de menos de 20 paquetes al año, con un cese del tabaquismo menor a 7 años y con características del nódulo en la tomografía computarizada de aspecto indeterminado. Por último, en pacientes de riesgo alto, el tamaño del nódulo va a ser mayor de 20 milímetros, el paciente va a tener una edad mayor a 60 años con antecedentes neoplásicos, con tabaquismo mayor a 20 paquetes al año, va a seguir siendo activo en el consumo del tabaco y va a presentar EPOC, y las características del nódulo en la TC van a ser de aspecto maligno. En estudios grandes se ha encontrado que la probabilidad de malignidad de un nódulo es muy baja, del 0 al 1.5% en nódulos menores a 5 milímetros, riesgo que aumenta desde el 33 hasta el 64% en nódulos de 11 a 20 milímetros de diámetro y que puede ser tan elevada como del 82% en nódulos mayores a 20 milímetros. Es importante resaltar que la historia de tabaquismo es preponderante en el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, por lo que es uno de los factores que se debe evaluar de manera más profunda en el momento de determinar la posibilidad de que un nódulo pulmonar sea de origen neoplásico. El índice tabáquico o la intensidad en el consumo del tabaco se puede medir mediante la determinación del número de paquetes de cigarrillos fumados al año por una persona utilizando la fórmula que se puede ver a continuación, que es número de cigarrillos fumados al día por número de años de fumador entre 20, lo que nos daría el total de número de paquetes al año. Caracterización radiológica. Como ya se había mencionado anteriormente, la radiografía simple de tórax no es un estudio suficiente para evaluar las características radiológicas de un nódulo pulmonar. Sin embargo, es el estudio en el que generalmente se realiza el hallazgo del nódulo.
En la imagen podemos ver una radiografía simple de tórax con presencia de nódulo en región pariliar izquierda. Tenemos que en el momento en el que se encuentra un nódulo pulmonar se debe hacer todo lo posible para obtener la historia radiológica del paciente. En el caso de que éste cuente con estudios radiológicos previos, se deberá realizar una búsqueda intencionada del nódulo que estamos viendo en el estudio actual. Si la lesión se encuentra presente en estudios de más de 2 años previos al actual y sus características se mantienen sin cambios, el paciente no requerirá mayor estudio de ese nódulo. Si por el contrario, la lesión actual no está presente en estudios previos o sus características han cambiado, como el aumento de tamaño o el que se asocia a retracción o engrosamiento pleural, se deberá continuar con el estudio del paciente mediante la obtención de una TC de tórax. La TC de tórax es el estudio de elección para poder determinar las características radiológicas del tumor y con ello proponer alguna otra medida de diagnóstico radiológico o histológico. Las características que normalmente se estudian en un nódulo pulmonar en la TC son el tamaño, los bordes, las características internas como son la densidad, atenuación, calcificaciones, perfusión y las características del tejido que lo circunda, como la presencia de retracción pleural, broncograma aéreo y alteración de la estructura normal del parénquima pulmonar que lo rodea. Como se había mencionado anteriormente, el tamaño del nódulo se relaciona directamente con las posibilidades de ser maligno. Los nódulos menores a 5 milímetros son muy poco probables de ser malignos, mientras que los nódulos mayores a 11 milímetros aumentan sus posibilidades de ser malignos hasta un 33%, y los nódulos mayores a 20 milímetros llegan hasta un 80% de malignidad. En relación con los bordes del nódulo, generalmente los nódulos con un contorno bien definido, de bordes lisos y bien redondeados, se asocian a mayor posibilidad de ser benignos, mientras que los bordes irregulares, espiculados y mal definidos se asocian con mayor frecuencia a malignidad. Nódulo pulmonar con características benignas. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que podemos ver un nódulo pulmonar con características benignas de aspecto redondeado, bordes lisos, irregulares, que no alteran la anatomía normal del parénquima pulmonar. Nódulo pulmonar con características de malignidad. Aquí es importante resaltar que la presencia de las espiculaciones en los bordes de los nódulos se encuentra en relación con el crecimiento de células neoplásicas a lo largo del intersticio pulmonar, mientras que los bordes irregulares y mal definidos están asociados al crecimiento irregular de diferentes zonas dentro de una neoplasia maligna. Por esto, son de gran ayuda para determinar el riesgo de que un nódulo sea de origen maligno. Bueno, y como se ha venido mencionando, la presencia de bordes espiculados, llamados en ocasiones imágenes de corona radiada, tiene un alto valor predictivo de malignidad que puede llegar a ser del 90%, motivo por el que los nódulos que presentan esta característica en la mayoría de las ocasiones deben ser estudiadas a través de métodos de citología o histología. En la imagen podemos ver un nódulo pulmonar con características de malignidad con bordes irregulares, espiculados y áreas de retracción pleural. Calcificaciones dentro del nódulo. La presencia de calcificaciones dentro del nódulo generalmente aumenta la posibilidad de benignidad. Las calcificaciones que normalmente se asocian a benignidad son las difusas, centrales, laminares y lobuladas o en palomita de maíz. Las calcificaciones difusas, centrales o laminares en general se asocian con la presencia de un granuloma, mientras que las calcificaciones lobuladas se asocian mayormente a tumores benignos de tipo del amartoma. En la imagen podemos ver un nódulo pulmonar en el que se observan calcificaciones periféricas sugestivas de granuloma. Nódulos subsólidos. La evolución de la tecnología en la TC ha permitido que cada vez seamos más capaces de ver características finas de los nódulos, lo que ha facilitado localizar nódulos que no están completamente sólidos dentro del parénquima pulmonar. A estos nódulos se les llama subsólidos y se caracterizan por ser nódulos con áreas denominadas de vidrio despulido. Estos nódulos en su mayoría se deben a procesos infecciosos o inflamatorios. Sin embargo, hasta el 50% de los adenocarcinomas pulmonares inician con patrones de nódulo subsólido, por lo que es importante mantenerlos bajo una vigilancia estrecha con el fin de detectar cambios en sus características que pueden sugerir una neoplasia maligna, como el aumento del tamaño, confluencia de las áreas subsólidas que forman un nódulo sólido,
retracción de las estructuras normales del pulmón produciendo espiculaciones o retracción de la pleura, lo que en su caso ameritaría el estudio histológico de ese pulmón con el fin de descartar la presencia de un tumor maligno que se esté desarrollando en ese sitio. Bueno, y aquí tenemos unas imágenes de tomografía computarizada en la que se pueden observar nódulos subsólidos. En la imagen A se observa claramente la presencia de la imagen nodular de aspecto en vidrio despulido, y en la imagen B podemos ver un nódulo subsólido de aspecto maligno que ya presenta una área sólida central que está señalada por la flecha. TC para el estudio de un nódulo pulmonar. Durante la realización de la TC para el estudio de un nódulo pulmonar se puede solicitar la realización de un estudio de perfusión del nódulo, durante el cual se realizan mediciones de las unidades Hounsfield del nódulo antes de la administración intravenosa de medio de contraste iónico a los 2, 3 y 4 minutos. El aumento de la densidad medida en el nódulo está relacionado con la vascularidad y riego sanguíneo del mismo, el cual es mayor en lesiones malignas, por lo que un aumento de 20 unidades Hounsfield o más en el nódulo es altamente sugestivo de una neoplasia maligna. En caso de que hayamos decidido mantener en observación y dar seguimiento a un paciente con un nódulo pulmonar solitario, uno de los factores determinantes para decidir realizar alguna intervención en dicho paciente es el crecimiento del nódulo. En la TC el crecimiento del nódulo se mide calculando el tiempo que tarda en duplicar su volumen. Recordemos que a pesar de que en estudios radiológicos vemos un nódulo como una circunferencia, en realidad es una esfera. Por tanto, duplicar el volumen de un nódulo implica el aumento de alrededor del 30% de su circunferencia. La velocidad de duplicación se mide en días. Un nódulo maligno tiene un promedio de velocidad de duplicación de 20 a 400 días, con una media de 100 días, por lo que se recomienda realizar los estudios de seguimiento con una diferencia de 4 meses entre cada uno para poder definir si el nódulo está creciendo. En caso de que un nódulo sólido se mantenga sin cambios durante un periodo de 2 años, podemos afirmar que es un nódulo benigno, mientras que un nódulo que aumenta su tamaño en un 30% en cualquiera de nuestros estudios de control deberá ser considerado un nódulo altamente sugestivo de malignidad y se deberán tomar medidas para su tratamiento. Otro punto a aclarar es que los nódulos subsólidos presentan un crecimiento mucho más lento que los nódulos sólidos, por lo que el seguimiento se deberá mantener por al menos 5 años, pero en algunas publicaciones se refieren hasta 7 años. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada PET-CT. El uso de este tipo de tomografía en pacientes con nódulo pulmonar solitario está reservado para aquellos pacientes con una muy alta sospecha de malignidad y en los que se desee descartar la presencia de enfermedad metastásica. Como la PET-CT es un estudio caro, se deberá utilizar de manera juiciosa y con indicaciones claras. El uso de la PET-CT en nódulos menores a 10 milímetros tiene baja sensibilidad, por lo que no se requiere su uso en estos casos. En casos de pacientes con nódulos mayores a 10 milímetros de diámetro en su parte sólida, se dará como positivos a la posibilidad de malignidad cuando la captación en el nódulo sea mayor o igual a 2.4 del valor de capacitación estándar, SUT por sus siglas en inglés, Standard Uteil Value, y en el caso de que se cuente con un estudio de PET-CT positivo en el nódulo pulmonar, se deberá efectuar una corroboración citológica o histológica de malignidad del mismo, ya que existen otras etiologías que pueden emular la presencia de un nódulo maligno en una PET-CT, como las enfermedades granulomatosas infecciosas o inflamatorias, como la tuberculosis pulmonar o las micosis pulmonares. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. En la imagen A vemos una TC con nódulo pulmonar de aspecto maligno y en la imagen B es del mismo paciente en estudio de PET-CT con gran captación del radiotrazador, lo que sugiere malignidad. Diagnóstico histológico del nódulo pulmonar solitario. Una vez determinado que el nódulo pulmonar que presenta el paciente es de alto riesgo para hacer una neoplasia, ya sea porque es un nódulo sugestivo de malignidad en estudios radiológicos o porque el paciente es un paciente de alto riesgo, fumador mayor de 60 años de edad con un nódulo indeterminado, el siguiente paso es obtener un diagnóstico citológico o histológico de certeza de benignidad o malignidad. Los métodos diagnósticos utilizados para este fin son punción transtorácica con guía radiológica o sin ella, broncoscopía o procedimientos quirúrgicos como resección por
videotoracoscopía o toracotomía. Lo ideal siempre será que el estudio histológico de un nódulo pulmonar se realice en un centro especializado en este tipo de padecimientos. Actualmente las recomendaciones para el uso de métodos diagnósticos menos invasivos a la cirugía son para aquellos nódulos con probabilidad baja e intermedia de malignidad, ya que en pacientes con nódulos con alta probabilidad de ser malignos, la recomendación es la resección quirúrgica con estudio histológico transoperatorio. Punción transtorácica. El uso de la punción transtorácica guiada por TC ha demostrado una buena sensibilidad, sin embargo, siempre se deberán tomar en cuenta el tamaño del nódulo, la proximidad a la pared torácica, el calibre de la aguja utilizada y la posibilidad de contar con un citopatólogo en el sitio para que determine que la muestra es adecuada, pues todo ello aumenta las posibilidades de tener un buen diagnóstico. Por ello, nódulos mayores o iguales a 10 milímetros y que se encuentran a una distancia promedio de 30 milímetros de la pleura parietal alcanzan un diagnóstico en un 66% de los casos. Sin embargo, este procedimiento no está libre de complicaciones y se llega a presentar un neumotórax en el 52% de los pacientes, con necesidad de colocación de un tubo de drenaje pleural en el 9% de estos. Broncoscopía. El uso de la broncoscopía para nódulos pulmonares solitarios es cada vez más aceptado con el uso de técnicas como el ultrasonido radial o la electronavegación. Sin embargo, aún así, el diagnóstico certero es muy variable, ya que por definición un nódulo pulmonar solitario es un nódulo menor a 30 milímetros periférico y que en general se encuentra lejos del alcance del broncoscopio tradicional. Mediante el uso de técnicas convencionales de broncoscopía se ha encontrado una certeza diagnóstica tan baja como del 30% en pacientes con nódulos menores a 2 centímetros, que aumenta al 60% cuando el nódulo es mayor a 2 centímetros, y más central aún en las manos más expertas en el uso de esta técnica, mientras que el uso de fluoroscopía como guía para la toma de biopsias no ha demostrado aumentar la tasa de éxito. Tratamiento quirúrgico del nódulo pulmonar. El tratamiento quirúrgico del nódulo pulmonar es el método de elección para manejar este tipo de problemas. La resección quirúrgica de un nódulo pulmonar se encuentra indicada en 3 instancias. La primera, cuando el nódulo se diagnosticó como maligno, en cuyo caso la resección quirúrgica es el tratamiento de elección. La segunda, cuando el nódulo es sugestivo de malignidad a pesar de tener biopsias u otros estudios que no han demostrado malignidad en sus resultados. Y la tercera, cuando el nódulo es altamente sugestivo de malignidad en un paciente de alto riesgo, en cuyo caso no se recomiendan otros estudios y es preferible realizar la resección quirúrgica como primer paso de diagnóstico y terapéutico. La resección quirúrgica del nódulo permite tener un diagnóstico preciso de la etiología del mismo y al mismo tiempo realizar un procedimiento de tratamiento definitivo en caso de que en el estudio transoperatorio el resultado sea de un nódulo maligno. Nódulo secundario en cáncer pulmonar. En caso de que el nódulo sea secundario en cáncer pulmonar, el procedimiento quirúrgico estándar para su tratamiento es la lobectomía, con la resección de los nodos ganglios linfáticos regionales, incluyendo los ganglios mediastinales. Existen otros procedimientos aceptados como la segmentectomía anatómica y la resección en cuña, acompañados de la resección de los ganglios regionales y mediastinales. Sin embargo, la decisión de alguno de estos procedimientos depende de las características del nódulo y del paciente, y deberá ser realizado exclusivamente por cirujanos altamente capacitados en tratar pacientes con cáncer de pulmón. Y continuando con el tema, actualmente existen 2 modalidades de tratamiento quirúrgico para un nódulo pulmonar. La primera, la cirugía de mínima invasión o videotoracoscopía, la cual actualmente es el método de elección ya que representa una técnica con menor molestia para el paciente, menor tiempo de recuperación e inicio de sus actividades cotidianas, con baja morbimortalidad y con los mismos resultados desde el punto de vista oncológicos. Y la segunda es la resección del nódulo mediante toracotomía. En la bibliografía yo me basé en el libro de Oncología General para Profesionales de la Salud de Primer Contacto de la Sociedad Mexicana de Oncología, específicamente de las páginas 106 a 111. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Muchas gracias por su atención.